El título de este proyecto de integración fue Cobertura vegetal en jales aplicando procesos de biorestauración. Los asesores involucrados fueron la maestra Margarita Beltrán, la maestra Perla Sotelo, el maestro Juan Carlos Álvarez y el doctor Israel Labastida. Aquí el contenido de la presentación. Y bueno, como antecedentes. Sabemos que la minería en México va más allá de la época colonial. Esta contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto del país. Uno de los principales estados productores es el estado de Hidalgo y dentro de él el municipio de Zimapán. De esta producción minera se generan residuos llamados jales. Los jales son un residuo peligroso por su alto contenido de elementos potencialmente tóxicos como el arsénico, cadmio, zinc, hierro, entre otros. Este proyecto propone crear una cobertura vegetal para disminuir su impacto ambiental, como la dispersión de polvos, la velocidad de intemperismo del mismo y la lixiviación de los metales pesados hacia el suelo y cuerpos de agua. En conclusión, se aplican técnicas de biorestauración como es la fitorremediación y dentro de él la fitoestabilización, la biomentación con inoculación de microorganismos capaces de controlar los contaminantes como las bacterias sulfatorreductoras, así como la bioestimulación con adición de para impulsar el desarrollo de microorganismos autóctonos con la adición de lombricomposta celosano y también el aumento de pH con adición de roca caliza. Como objetivos, el objetivo general fue evaluar procesos de biorestauración en jales para establecer una cobertura vegetal. Los objetivos específicos fue determinar la cinética de crecimiento de los microorganismos utilizados en el proceso de bioaumentación, así como determinar las características físico-químicas de los jales del municipio de Zimapán, Hidalgo, evaluar el crecimiento vegetal de cada técnica de biorestauración y comparar estadísticamente el efecto de cada uno de los tratamientos. En la metodología, se caracterizaron los jales y el suelo con base en la norma 021 RENAT 2000. La lombricomposta se caracterizó con los nutrientes a través del método HANA y de la norma mexicana 109. Para la prueba de viabilidad y germinación de la mezcla de pastos, se utilizó una guía de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico 208. La cinética microbiana de los microorganismos utilizados en la bioaumentación se utilizó con el método de turbidimetría. Estas bacterias ya habían sido aisladas e identificadas en proyectos de integración anteriormente. Las pruebas de germinación y crecimientos en jales se las explicaré a continuación y se monitoreó el experimento con humedad y temperatura durante toda la experimentación. Se realizó la evaluación de los procesos de biorestauración para medir la altura de la parte aérea y la raíz, así como la biomasa generada de los mismos. La aplicación de las técnicas de biorestauración constó de dos partes experimentales. La primera fase fue para jales no intemperizados, la cual se realizó con un control positivo y una técnica de biorestauración. El control positivo fue un suelo de jardinería más 15% de lombricomposta y el control de técnica de biorestauración fue jales no intemperizados con 15% de lombricomposta. La segunda etapa experimental fue para jales intemperizados. Este se hizo por cuadruplicado teniendo un total de 28 experimentos por tener 2 controles positivos, 1 negativo y 4 técnicas de biorestauración. A cada uno de estos tratamientos se le dio un acondicionamiento previo con bacterias sulfatorreductoras. El control positivo, el primero, constó de 100% de suelo nativo, el segundo de suelo nativo con 15% de roca caliza. El control negativo fueron 100% jales no intemperizados. Y las técnicas de biorestauración fueron 2 técnicas de biorestauración con 2 variantes experimentales. La variante experimental constó en la adición de bacterias sulfatorreductoras y la siembra inmediata del pasto. Y la segunda en la adición de bacterias sulfatorreductoras y la siembra 4 días después. Esto porque al adicionar las bacterias sulfatorreductoras en diversos experimentos se observó una efervescencia en los jales. La primera técnica fue jales intemperizados con 30% de roca caliza y la segunda técnica de jales intemperizados con roca caliza y suelo nativo.
Los resultados de la caracterización físico-química de los suelos y lojales se muestran en la siguiente tabla. Podemos destacar de ella el contenido de materia orgánica, que la norma 021 lo clasifica como el suelo de jardinería como alto contenido en materia orgánica, el suelo nativo como muy alto y los jales intemperizados como bajo. También podemos destacar que los jales no intemperizados tienen alto contenido de nitrógeno y el suelo para jardinería alto contenido de potasio, así como el pH, que lo clasifica la norma el suelo para jardinería como medianamente ácido, el suelo nativo como alcalino, los jales intemperizados como fuertemente ácido y los jales no intemperizados como medianamente alcalino. En la siguiente tabla se muestra la caracterización físico-química de la lombricomposta. Esta fue caracterizada por la norma mexicana 109, la cual limita a un contenido de materia orgánica del 20 al 50%, el nitrógeno del 1 al 4% y la conductividad menor a 4 Siemens sobre metro. En la tabla podemos observar que estos parámetros son superados por la caracterización, así como un porcentaje de fitotoxicidad de mayor del 60%, clasificando a la lombricomposta como moderadamente tóxica. De las pruebas de viabilidad, la guía de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico 208 menciona que si se obtiene el 70% de germinación de la semilla utilizada en la experimentación, esta es viable, lo cual se obtuvieron resultados positivos. Por otro lado, se controla una fitotoxicidad en la solución bacteriana de las bacterias olfatorreductoras desarrolladas en el medio postgame, la cual no afecta la germinación de las semillas, pero sí tiene afectaciones en la germinación, en el crecimiento de la parte aérea y de la raíz de las semillas. Ok, de los resultados de la cinética microbiana de las bacterias olfatorreductoras, se concluyó que trabajan mejor en un consorcio que aisladas. Por esto se utilizó un consorcio al cual se le llamó C3 y se sembró en medio postgame, ya que las bacterias olfatorreductoras crecen de mejor manera en el medio postgame que en el medio BARS. Por otro lado, se comprobó su presencia en el medio BARS cuando éste formó un precipitado negro. De la siguiente gráfica se puede observar que la cinética se corrió desde las 0 horas hasta las 171, observando su fase exponencial desde las 22 hasta las 171 horas. Por eso se concluyó que el tiempo de inoculación de las bacterias olfatorreductoras en el proceso de bioaumentación sería las 40 horas. Los resultados de la prueba de germinación de la mezcla de pastos y el crecimiento de jales. Estos son los resultados para la primera etapa experimental y de la longitud del crecimiento de la parte aérea y de la raíz. El pasto creció 45% menos que en los jales intemperizados que en el suelo para jardinería con lombricomposta, y la parte aérea con un 8% de diferencia que el suelo de jardinería. En la siguiente tabla se muestra la generación de biomasa de la primera parte experimental para jales no intemperizados, de la cual también se puede observar que el suelo para jardinería con lombricomposta fue mejor que los jales no intemperizados, con una diferencia del 49% en su generación de biomasa, así como una diferencia del 8.28 para la generación de biomasa de la parte aérea del pasto. En la segunda etapa experimental, para los jales intemperizados, se logra observar que el control fue mucho mejor que las técnicas, de biorestauración, logrando observar que la longitud de la raíz fue mejor en el suelo nativo con roca caliza y siembra inmediata de bacterias. El mejor crecimiento longitudinal fue para la parte aérea en el suelo nativo con siembra inmediata. Y de las técnicas de biorestauración resultó mejor el contenido de jales con suelo nativo, caliza y sin siembra inmediata. En la siguiente gráfica se muestran los resultados, pero para biomasa de la segunda etapa experimental de jales intemperizados, donde las técnicas de biorestauración resultaron ser mejores que los controles. La mejor técnica para restauración, para generación de biomasa de raíz, fueron los jales intemperizados con caliza y suelo nativo y sin siembra inmediata. Y en la parte aérea fue la misma técnica, pero con la variante de siembra inmediata de bacterias. Okay. Un parámetro importante durante la experimentación fue el pH, el cual aumentó por la adición de roca caliza.
De un pH, este es de la segunda etapa experimental con jales intemperizados. Los jales intemperizados tenían un pH de 2.23 inicialmente, el cual en cada una de las técnicas de biorestauración y en los controles aumentó por la adición de dicha roca caliza. Podemos observar que aumentó de 4.56, 7 hasta 7.20. Y como conclusiones, se demostró que la mezcla de pasto utilizadas es tolerante a los metales pesados, así como a sustratos con un pH bajo. El pasto puede crecer en presencia de metales pesados, como lo fue en los jales no intemperizados. De esta manera se podría evitar la intemperización de los mismos, disminuyendo su impacto ambiental. Por otro lado, para los jales intemperizados se demostró que la mejor técnica de biorestauración fue un contenido de 70% de jales, 15% de roca caliza y 15% de suelo nativo. No obstante, se logró observar que no existe diferencia entre la inoculación de bacterias sulfatorreductoras y la siembra inmediata de pasto o 4 días después. Los factores que influyeron durante estas técnicas de biorestauración fue el aumento de pH por la adición de roca caliza y la disminución del estado de compactación de los mismos. Se encontró que que existe toxicidad en las bacterias sulfatorreductoras y el medio postgate. Sin embargo, estas también pudieron influir en el crecimiento del pasto. Aquí, bibliografía más importante del proyecto. Y este proyecto fue financiado por la Secretaría de Educación Pública en un proyecto de investigación. Y eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Caro, ahí me gustaría que aclararas otro poquito por qué es importante o por qué consideraste importante el uso de las bacterias sulfatorreductoras. ¿En qué te ayudaron en tus experimentos? Ok, en teoría las bacterias sulfatorreductoras reducen los sulfatos junto con la materia orgánica para generar sulfuro de hidrógeno, y ese sulfuro de hidrógeno precipita con los metales. Si estos precipitan, el pH tiende a aumentar y de igual manera el pasto crece en un pH de entre 6 y 8, entrando en rango los pHs que se logró con la roca caliza y en influencia por las bacterias sulfatorreductoras. Gracias. ¿Alguien más? Un aplauso, por favor.